Iniciamos nuevamente. Bueno, buenas tardes a todos. Iniciamos la jornada, la importancia de enseñar a escribir en cursiva. Esto es una temática que de alguna manera ya se viene hablando desde hace tiempo. Bueno, así que vamos a iniciar con los objetivos de la jornada y después vamos a describir los momentos de la jornada para que ustedes de alguna manera se ubiquen a ver cómo vamos a llevar a cabo esta propuesta. Lucas, podemos dar... Ahí está. Fíjense que los objetivos de la jornada tienen que ver con revelar que la enseñanza de la letra cursiva es una herramienta crucial para el desarrollo cognitivo. Todo esto vamos a trabajarlo hoy. Demostrar que la enseñanza de la letra cursiva favorece el proceso de escritura y obviamente a partir de esta jornada vamos a brindar herramientas conceptuales para revisar críticamente nuestras prácticas escolares y de alfabetización. Cuando hablamos de la importancia de la enseñanza de la letra cursiva o de la cursiva, tomamos desde la línea de Ana María Borsone, que es una línea que en este momento están trabajando escuelas de las provincias de Corrientes, así como también las escuelas cabeceras y departamento de aplicación. Así que por eso surgió también desde el IFD trabajar este tipo de temáticas. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a iniciar ¿qué incidencia? Vamos a ver qué incidencia tiene el uso de un tipo u de otra letra, estamos hablando de la imprenta o de la cursiva, en las habilidades de escritura de texto. Esta es una pregunta con la que vamos a retomar al final de nuestra jornada para, obviamente, dar respuesta a esta. Vayamos a los momentos de esta jornada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en un primer momento? Vamos a hacer un recorrido. El primer momento tiene que ver con enmarcar la jornada. Todo lo que digamos acá fueron extraídos de marcos teóricos que tienen que ver con la didáctica de la lengua, obviamente, ¿sí? Y un segundo momento tiene que ver con el conceptualizar, ¿sí? Lo que tiene que ver con la escritura a mano, las diferencias entre la letra imprenta y la cursiva en cuanto al trazado, que eso también lo vamos a ver, los estudios que se realizaron, los estudios comparativos en cuanto a este tipo de enseñanza. Bueno, y un tercer momento tiene que ver con dar respuestas a preguntas que van a aparecer acá en las diapositivas, ¿sí? Referidas a la enseñanza de la lengua escrita imprenta y también de la lengua escrita cursiva. Y al final de esta jornada lo que vamos a hacer es, ya que atravesamos todo este recorrido, llegar a conclusiones respecto de la importancia de la cursiva. En ningún momento, obviamente, se quiere llevar a posicionarse sino que lo que queremos hacer es mostrar cómo incide, vayamos a la pregunta inicial, ¿no es cierto?, la enseñanza de un tipo de letra y de otra, que tan en boga está, ¿sí? Empecemos entonces. Bueno, ya te me adelantaste. Empecemos entonces. La pregunta inicial tiene que ver, ¿por qué aprender a escribir en cursiva? ¿Cuándo y cómo enseñar? Esa sería nuestra pregunta. A ver, sabemos que en nuestro medio educativo se enseña a escribir en letra imprenta mayúscula. Eso lo sabemos y lo compartimos. Se sostiene que este tipo de letra es más fácil de aprender que la cursiva, ¿no es cierto? Pero la enseñanza de la cursiva se posterga hasta segundo grado, fines de primer grado, segundo grado en la escuela primaria. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué incidencia tiene el uso de un tipo de letra? Estamos hablando de la imprenta mayúscula y del otro tipo de letra que tiene que ver con la cursiva en las habilidades de la escritura de los chicos, ¿sí? Y específicamente esto tiene que ver con el proceso de composición. Estamos hablando de composición de la producción escrita. De acuerdo con los modelos, ¿sí?, con los modelos elaborados para explicar, ¿no es cierto?, y describir las estrategias, tenemos este modelo de proceso de escritura que es de Ice y Flowers, ¿sí?, que son dos teóricos que lo utilizamos en la didáctica de la lengua, ¿no?, en donde la escritura de textos se reconocen, ustedes van a ver allí, varios subprocesos. Está la planificación, la redacción, ¿sí?,
o sea, la textualización sería, y la revisión, ¿sí? Revisión y corrección. Estos teóricos plantean estos tres momentos. Pero esto tiene que ver con escritores expertos, es decir, que ya se apropiaron del sistema alfabético y escriben. Ahora, cuando tenemos que hablar de escritores principiantes, y ahí vamos a la otra diapositiva, Lucas, ¿sí? Porque tenemos que dar cuenta, cuando hablamos de dar cuenta en un proceso de escritura de escritores principiantes, hay teóricos como por ejemplo Berninger y Swanson, que reformulan este modelo y plantean que en el proceso de textualización, ustedes saben que había tres procesos, ¿no es cierto? El del medio sería puesta planificación, textualización y revisión. El de textualización, es necesario distinguir entre el subproceso de transcripción, porque los chicos tienen que transcribir, estamos hablando de la escritura de palabras, y el de composición, es decir, cuando hablamos de composición estamos refiriéndonos a la organización gramatical y discursiva de las palabras. A ver, en efecto, estas investigaciones muestran que la fluidez y precisión en el trazado de letras, que obviamente resulta de su automatización, tiene una fuerte incidencia en la calidad de la composición. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Cómo la enseñanza de la letra imprenta y la enseñanza de la cursiva, ¿sí? Inciden en la calidad de la composición, que esto es lo que vamos a ver, ¿sí? Estos estudios estamos hablando de lo que vamos a tomar nosotros, ¿sí? Se han atendido a las diferencias, primero, entre los tipos de letras. En cuanto a la demanda perceptivo-motora del trazado, porque son diferentes, ¿no es cierto?, en relación con el tiempo que requiere la automatización, es decir, la apropiación de la letra. Con respecto a la legibilidad, vieron que también tenemos un inconveniente, no sé si se dan cuenta, sobre todo quienes trabajan también en secundario, que la letra hoy, la grafía no es muy legible, estamos hablando de los chicos. Y también, y por último, importantísimo, los aspectos neurológicos a la hora de producir textos, es decir, ¿qué se ponen en juego en cuanto a lo neurológico a la hora de producir textos? ¿Sí? Bien. Entonces, y por último, tiene que ver con la relación con la lectura, porque van a aprender a escribir, ¿no es cierto? Hay una relación con la lectura y también vamos a trabajar o ver esto de el dominio de la ortografía, que también es otro tema que ese vamos a dejarlo para otro jornal, el tema de trabajar la ortografía y cómo, bueno, que eso vamos a ver con la gramática, el uso de la gramática, ya tenemos pensado otra propuesta. Bueno, entonces, a lo largo de esta jornada revisaremos los resultados de las investigaciones sobre los distintos aspectos mencionados que les dije. Entonces, tiene que ver con lo perceptivo motor, con el tiempo que requiere escribir, ¿sí? Con el tiempo que le demanda, o sea, la fluidez en cuanto a la escritura, con la legibilidad, con los aspectos neurológicos y también con la relación en la lectura y el dominio de la ortografía. Entonces, a lo largo de esta jornada vamos a revisar los resultados en cuanto a estos distintos aspectos mencionados, pero siempre vamos a dar respuesta a la luz de modelos teóricos. Es decir, la selección de un tipo de letra para su enseñanza tiene un fuerte impacto en el desarrollo de las habilidades necesarias para escribir un texto. Y nosotros vamos a dar fundamento de esto a través de estudios que han hecho y vamos a hablar también de un estudio que ha hecho Ana María Borsone en Corrientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? A partir de todo esto se presentarán también, obviamente, muestras de escrituras producidas por los niños, por chicos de primero, segundo grado, en distintos años del sistema escolar, en distintos momentos del año, porque no es lo mismo la escritura al inicio del año, a mediados de año, que a final del año. Estamos hablando abril, por ejemplo, agosto y noviembre, o julio y noviembre, ¿sí? Vamos a hablar de niños que aprendieron a escribir solo en letra cursiva o aquellos que iniciaron su aprendizaje en imprenta mayúscula en un primer momento y después aprendieron a escribir en cursiva, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué impacto produce ese cambio de letra
estamos hablando de los que aprenden a escribir en imprenta y después pasan a cursiva, solo los que aprendieron a escribir en cursiva, vamos a ver cómo impacta en la composición textual, que es muy importante. Entonces, la diferencia entre los tipos de letras también, obviamente, fue abordada en el marco de debate, esto del manoteclado también, que es otro punto que hay que tocar, porque hoy también los chicos utilizan las pantallas, pero hoy nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con la enseñanza de la cursiva y la que es la escritura a mano. Y la importancia que tiene neurológicamente, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que las tecnologías han avanzado y que el uso temprano del teclado permitió plantear el abandono de la enseñanza de la escritura a mano para enseñar solo con el teclado, pero bueno, los especialistas aducen razones evolutivas y neurológicas para no abandonar, o sea, no hay que abandonar la enseñanza de la escritura a mano. Y bueno, y para esto hay un trabajo de Ana María Borzone, que está en curso, si ustedes lo googlean, Ana María Borzone, enseñanza de la cursiva, y pone en 2022, dice en curso, pero algo ya podemos extraer, o si no, yo lo puedo compartir también a través de este medio, para que da cuenta de alguna manera la importancia de enseñar a escribir en cursiva. Pero vayamos a nuestro punto, a nuestra jornada, ¿no es cierto? La elección de un tipo de letra para enseñar a escribir no puede basarse en una decisión arbitraria y sin fundamento. Es necesario revisar los resultados de las investigaciones que identifican los beneficios y las ventajas que cada tipo de letra obviamente ofrece y ponderar dichos resultados, que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vayamos a ver la escritura a mano. Ese mismo. La escritura a mano comienza a aprenderse en jardín, por eso están acá convocados tanto docentes de nivel inicial como docentes de nivel primario, y se automatiza esa escritura a mano. Según la calidad y la práctica y la cantidad de práctica, en fines de primero y segundo, ¿sí?, incorporan la letra cursiva. Se trata, como bien dice en la diapositiva, de un aprendizaje complejo que requiere un control biomecánico de la mano, dedos, muñeca, brazo y hombro, ¿sí? La legibilidad de la letra responde a la cualidad de la formación, a la alienación y al espaciamiento entre las letras y su tamaño. Todo esto ya saben ustedes que es un saber, que es lo que tiene que apropiarse el chico cuando inicia la alfabetización. Y sabemos que la alfabetización inicial empieza en sala de 4, continúa en sala de 5, iniciamos la apropiación del sistema en primero, segundo y tercer grado. Son 5 años de alfabetización inicial. Entonces, vamos a ver que esta escritura a mano intervienen diferentes o diversos procesos motores y perceptivos, obviamente que están involucrados en la escritura sobre el papel, ¿sí? Y obviamente se relacionan con el control cinético y cinemático del lápiz para producir una presión puntual y de agarre, de duración y magnitud adecuada, con la coordinación visual, motora necesaria. Se trata obviamente de un proceso dinámico que resulta de variaciones continuas en las fuerzas y dirección, velocidades y aceleraciones de los movimientos. También, ustedes lo tienen allí, se realizan detenciones de diferente duración y cantidad, elevaciones del lápiz que varían asimismo en duración y en cantidad. Estas últimas acciones se realizan con la fluidez de la escritura. A ver, y practiquen ustedes cuando escriben. ¿Sí? En qué momento tienen que precisar, cuando paran, cuando tienen que poner un punto, una tilde. O sea, practiquen ustedes y esto que les dije, sí, se van a dar cuenta. Entonces, la letra cursiva, vamos a decirlo, impone, comparando con la letra imprenta, ¿no es cierto?, menos elevaciones del lápiz, voy a levantar menos, y detenciones, por lo que el trazo es continuo, ¿no es cierto?, de lo que resulta una escritura más rápida, aunque los movimientos no lo sean, pero eso tiene que ver con la práctica, ¿no es cierto? Entonces, los teóricos observaron que tanto niños con o sin disgrafía, que eso ya lo vamos a definir,
que cuando se les pedía que escribieran rápido en cursiva, ambos grupos tenían un desempeño similar en la fluidez. El grupo de niños con disgrafía producía que en esta situación menos detenciones y menor duración, de ahí que se escribiera, que haya una escritura menos rápida o más rápida, ¿no es cierto? ¿Qué es la disgrafía? Que ustedes lo van a tener. La disgrafía es algo que se da normalmente en niños que están apropiándose del sistema escrito, ¿sí? Por ejemplo, hay una confusión de letras en forma similar. Por ejemplo, la D, en este caso, bueno, en el caso de la imprenta, en la imprenta minúscula, por ejemplo, la D con la D alta. ¿Qué otra cuestión aparece? Suprime una o varias letras de la palabra, que esto tiene que ver con las etapas en el proceso de adquisición de escritura. Ahora, si esta disgrafía continúa después del segundo ciclo, y bueno, ya tiene que ser tratado porque obviamente tiene que ver con un trastorno funcional y tiene que ver ya con lo neurológico. Pero cuando hablamos de disgrafía en el proceso de apropiación, y hago esta aclaración nada más, en el proceso de apropiación de la escritura, es parte de un error y hay que enseñarlo, ¿sí? Entonces, los teóricos plantean que para superar esta disgrafía hay que promover mejores habilidades de escritura. Tiene que ver con esto, con la elección del tipo de letra, que es obviamente muy fundamental. Y la letra cursiva, además de predecir mejores habilidades, parece ser más fácil de aprender para los niños pequeños, y ya vamos a ver por qué. Y vamos a ver las diferencias entre la letra imprenta y la cursiva en el trazado. ¿Sí? Bien, es importante considerar los rasgos gráficos que diferencian la letra imprenta cursiva, ya que estos dos tipos de letras son los que aprenden los chicos en la escuela primaria para la escritura a mano, ¿sí? Y lo vemos acá en la diapositiva. La letra imprenta, ¿sí? Los movimientos son discontinuos, es decir, hay un movimiento de inicio y una detención, ¿sí? Hacemos una A, y en cambio la A en la letra cursiva, ¿sí? Tiene un movimiento continuo, entonces hay una trayectoria de movimiento, ¿está? Se observan importantes diferencias en la planificación motora y su ejecución según el tipo de letra. A ver, los movimientos que se usan para estas letras pueden ser caracterizados como patrones discontinuos, es decir, movimientos de inicio y detención en la imprenta, o continuos. Estamos hablando de una trayectoria continua con la cursiva. La consistencia de movimiento en tiempo y espacio ha sido considerado como un factor de la buena, y lo digo así, de la buena escritura, y es este el rasgo distintivo de la cursiva. En efecto, se ha señalado que los niños pequeños presentan mayor irregularidad e inconsistencia de movimientos y tiempo cuando producen curvas discontinuas que cuando trazan las continuas, por lo que se considera que a los niños les resulta más difícil trazar patrones de movimientos manuales discontinuos comparado con los patrones continuos, ¿sí? Ustedes, por eso pasemos a la otra imagen, Lucas, y ahí ustedes van a ver una imagen del garabato, por ejemplo, que tiene que ver con esto, que da respuesta, ¿no es cierto? Las diferencias, por ejemplo, entre un tipo de trazo y otros requieren especial atención. Estamos hablando de la imprenta y de la cursiva. En la letra imprenta los movimientos gráficos no son continuos. El gesto se detiene, hay detenciones y comienzos repetidos de movimiento de lápiz y el proceso motor está quebrado, está roto de alguna manera. Por el contrario, en el plano grafomotor, la cursiva es un tipo de escritura más cercana a los movimientos naturales de los niños. Ustedes van a ver quiénes de ustedes tienen niños en sus casas y más de uno le habrá escrito en las paredes o en sus cuadernos y se habrán dado cuenta de cómo son las grafías de estos niños, ¿sí? De los garabatos estamos hablando. Y por eso estamos diciendo que la letra cursiva responde a estos movimientos naturales. Entonces, la letra en cursiva se conecta con esta dinámica, ¿sí? Mientras que la reproducción de las letras de imprenta implica copiar un modelo estático compuesto por segmentos que deben ser trazados en una dirección gráfica precisa, ¿sí?
Si pensamos en los garabatos, y ahí nosotros tenemos esa imagen, los primeros registros gráficos de un niño son curvos y giratorios, ¿sí? Y más o menos a la edad de 3 años tienden a cerrar las formas abiertas, es decir, hay una tendencia espontánea, gráfica y o circular en el proceso de escritura, por eso les decía, ¿sí? Además, la primera letra que los chicos reproducen es un círculo, es una O, vamos a decir así, que no requiere de una plantilla, siempre hacen como circulitos. Nuevamente recurro a los teóricos. Los teóricos proponen diferentes mecanismos de control para los movimientos continuos y discontinuos. Al realizar movimientos discontinuos requiere de una representación explícita del objetivo temporal, es decir, cuándo comenzar y cuándo parar. Mientras que los movimientos continuos no requieren de un proceso explícito de eventos relacionados temporalmente. Hay autores que sostienen que el proceso explícito usado para controlar la consistencia temporal de los movimientos discontinuos involucra el cerebelo, ¿sí? En contraste, los procesos temporales implícitos para los movimientos continuos pueden no estar relacionados con el cerebelo. El cerebelo se desarrolla más lentamente, esto tiene que ver con la ciencia cognitiva, chicos, ¿sí? Que dieron muchísimos aportes a la hora de pensar en lectura y escritura, por eso es que estamos acá hoy. Entonces, sabemos que el cerebelo se desarrolla más lentamente, en un tiempo más prolongado, hasta alrededor de los 16 años, y que la mayoría de las áreas subcorticales o corticales, y acá ya me estoy yendo también, ¿sí? Son especialmente vulnerables a desórdenes de desarrollo. Pero vayamos nuevamente a la enseñanza de la escritura, ¿no es cierto? Hay razones neuropsicológicas para creer que el control temporal de la escritura, eso también lo vamos a ver, que la escritura también está en una partecita del cerebro, ¿sí? Estamos hablando de esto, ¿no? El control temporal de la escritura discontinua puede ser más desafiante que los patrones continuos en los niños pequeños debido a que el desarrollo obviamente es mucho más lento. Pero si esta es la situación, los datos mencionados sugieren que la enseñanza de la cursiva debería tener lugar de manera más temprana. En este caso, obviamente, los niños entre 5 y 12 años que proponen los teóricos observaron que las demandas explícitas del control temporal eran menores en el trazado de líneas continuas que en el de discontinuas. Obviamente este estudio mostró que los niños pequeños tenían una mayor variación temporal y espacial al trazar círculos discontinuos que los continuos. A ver, en síntesis, para cerrarlos a ver, los resultados expuestos, que es lo que está acá en la diapositiva, sugieren que el control temporal de los movimientos discontinuos, es decir, la letra imprenta, puede ser más demandante que los movimientos continuos. Estamos hablando de la letra cursiva. Y que los movimientos discontinuos se producen con control voluntario. Este tipo de control implica un costo para los chicos en términos de atención y recursos cognitivos, ¿sí? Por lo que la cursiva sería más fácil de automatizar para los niños. Nuevamente tenemos otro dato que nos brindan los teóricos para decir la cursiva es mucho más fácil de apropiarse que la imprenta. Los teóricos también señalan que el uso de la letra imprenta minúscula, que también es eso, lo tenemos que ver, para la escritura promovida por los métodos globales, no se justifica en vistas a lo que sabemos que sobre el desarrollo de las habilidades grafomotoras de los niños. A ver, sabemos que hay 4 tipos de letras, ¿no es cierto? Tenemos imprenta mayúscula, imprenta minúscula, cursiva mayúscula, cursiva minúscula. Enseñamos a escribir las primeras escrituras en imprenta mayúscula y pasamos directamente a cursiva y utilizamos mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Y dejamos la imprenta minúscula para la lectura nada más. Entonces, por eso quiero aclarar esto, que el uso de la imprenta minúscula para la escritura fue promovida por estos métodos globales y obviamente no están justificadas. ¿Por qué? Porque la propuesta se basa en aspectos perceptivos, ¿sí? Sabemos que los ojos procesan mejor la letra imprenta minúscula. ¿Por qué?
porque sabemos, si por ejemplo tenemos un texto completo escrito en letra imprenta mayúscula, no vamos a saber diferenciar dónde empieza la oración, dónde termina, es como vemos como un todo, como un bloque. En cambio, si vemos un texto escrito en imprenta minúscula, en donde sabemos dónde empieza una oración, que está con imprenta mayúscula, ¿sí? Sabemos dónde está el punto, ¿sí? Los ojos procesan mejor la letra imprenta minúscula que la mayúscula. Entonces, enseñar a escribir este tipo de letras, desconociendo la diferencia de procesamiento visual de los ojos y la actividad motora, es bastante complejo, ¿sí? Y vayamos a los estudios comparativos. A ver, sabemos que hay estudios comparativos, estudios que tienen que ver con quienes estudiaron el uso de la imprenta mayúscula y quienes estudiaron la cursiva, ¿no es cierto? Los estudios en los que se compara el aprendizaje y el desempeño de los niños a los que se les enseña a escribir la letra de imprenta con respecto a los que aprenden en cursiva, muestran que los grupos en cursiva tienen mejor desempeño con respecto a la legibilidad de la letra, respecto también de la ortografía, que eran los puntos que veíamos hoy al inicio, respecto de la automatización, estamos hablando de la apropiación, y también demuestran una mejor composición, estamos hablando en la composición del texto escrito, es decir, tiene muchas más ventajas enseñar a escribir letra cursiva que imprenta. A ver, hay estudiosos que realizaron una investigación sobre la incidencia del uso de diferentes tipos de letras sobre la escritura de textos. Todos estos estudios que les voy a nombrar son estudios que se realizaron en Italia, en Francia y en Estados Unidos. Y al finalizar esta jornada les voy a comentar un estudio que llevó a cabo Ana María Borsone en Corrientes respecto de estos estudios comparativos de niños que empezaron a escribir con letra imprenta mayúscula y después continuaron con la cursiva, y de niños que iniciaron a escribir directamente con cursiva. Y vamos a ver los resultados. Entonces, sabemos que hay estudios o investigaciones que se llevaron a cabo sobre la incidencia del uso de diferentes tipos de letras, estamos hablando en la escritura, ¿no? En los procesos de escritura. Estos estudios o estos estudiosos señalan la importancia de la selección de un tipo de letra en tanto que predice la calidad de la producción escrita en todos los estudiantes de la educación primaria. Asimismo, se plantea que qué sentido tiene enseñar dos tipos de letras, primero imprenta y luego cursiva. Se preguntan cuál es el fundamento de someter a los chicos a un aprendizaje doble, porque los chicos tienen que aprender doble, especialmente en el caso de los chicos con dificultades o con chicos que no tienen un acompañamiento, no tienen un ambiente alfabetizador. Acá me pregunta, ¿cuándo se hicieron esos estudios? En el 2001, en el 2002, ya vamos a explicar, y yo les voy a dar la bibliografía al final. Hay un estudio que participaron 3 grupos de niños entre 7 y 8 años. Un grupo aprendió a escribir en imprenta cursiva, el otro grupo usó imprenta y el tercer grupo solo usó cursiva. Se evaluó la cantidad de letras que podían producir en un minuto y la calidad del trazado, la linealidad, forma y tamaño, a principio de año y al finalizar el primer grado, ¿no es cierto? Se evaluó también la cantidad de palabras que podían escribir en 5 minutos como medida de automatización del proceso del trazado. Y por último, se pidió a los grupos que escribieran un texto y se evaluó la incorporación de, obviamente, personajes, de número de palabras escritas y hasta de sintaxis. Los resultados mostraron que la rapidez en la escritura de palabras, que obviamente se da en la cursiva, ¿sí?, se correlaciona con el desempeño de los textos escritos, ¿cierto? O sea, con la composición de la escritura. El peor desempeño se encontró en el grupo que obviamente inició su alfabetización o su enseñanza de escritura primero en imprenta y después en cursiva. ¿Por qué? Porque este hecho implica que el cambio de letra no favorece la automatización de la escritura, ¿sí? Los avances con respecto a la sintaxis solo se registraron en el grupo de cursiva. No se observó una mejora significativa en ningún grupo respecto de la calidad de la letra.
un problema que responde a la falta de práctica del trazado. Entonces, ahí tienen ustedes los resultados. Primero, el cambio de letra de imprenta cursiva no favorece la automatización de la escritura. Otro resultado es que la letra cursiva se automatiza más rápidamente que los otros tipos de letras. Y quienes de alguna manera aprenden cursiva escriben más rápido y con trazo más preciso. Acuérdense que la cursiva tiene esto de continuidad y avanzan más rápido también en el aprendizaje de la lectura, ¿sí? Otra cuestión que se ve tiene que ver con las evaluaciones. A ver, sabemos que se evaluaron a principio de año y a fin de año. ¿Está? Entonces sabemos que la letra cursiva, como bien lo dije, parece automatizarse más rápidamente que los otros tipos de letras, ¿sí? Este avance se refleja en la escritura de palabras porque este tipo de letra permite memorizarlas y recuperar la palabra más fácilmente. Sabemos también que la mayor rapidez para el trazado de las letras que se observa en la escritura en cursiva parece favorecer la escritura de textos. Y esta automatización temprana del trazado en cursiva con respecto a la imprenta, como lo señala, y le voy a dar un autor que es Spencer, ¿sí?, que llevó a cabo este estudio en el 2003, responde al desarrollo más lento del cerebelo, que es lo que hablábamos hoy, que está involucrado en la producción de la letra, en este caso. Hay otros estudios que exploraron el efecto de un programa intensivo. Acuérdense que hay programas intensivos que se llevan a cabo en el caso de, como es en el caso de Argentina, hay un programa que se llama Queremos Aprender, que ya lo vamos a nombrar también, ¿sí? Hay un programa intensivo en este caso que se llama Queremos Aprender, que tiene que ver con la enseñanza de la cursiva y las habilidades que acarrea para la lectura y la escritura. Bueno, en este estudio participaron niños de primer grado, ¿sí? Un grupo participó de la práctica del trazado en cursiva, mientras que otro grupo aprendió de forma simultánea el trazado de los 4 tipos de letras, que es lo que se viene promoviendo, ¿no?, a partir de la línea de Borzón. La intervención de la práctica en cursiva tuvo lugar todo un año, ¿sí? Se aplicó en ambos grupos una serie de pruebas, estamos hablando de evaluaciones, ¿sí? Y evaluaciones que tienen que ver con la memoria visual, es decir, con formas gráficas, con el reconocimiento de letras escritas en diferentes tipos, y también con la fluidez en cuanto a la escritura, la ortografía, la precisión y la comprensión en cuanto a los textos, y obviamente la escritura del texto dictado por este entrevistador. Los resultados mostraron que los chicos del grupo de cursiva escribían más rápido, con trazos más precisos, que el grupo que aprendían todas las letras, es decir, las 16 letras por minuto versus 11 letras en cuanto a la cursiva. Asimismo, el grupo que aprendió cursiva avanzó más rápidamente en el aprendizaje de la lectura. Estos autores consideran que esta ventaja se debe a la naturaleza continua, que es lo que le decía hoy, continua de la escritura cursiva, ¿no es cierto?, que ayuda a acceder más rápidamente a las palabras, a conocerlas, debido a que las recuperan como una unidad, ¿sí? Si ustedes escriben una palabra en imprenta, van a ver que las unidades mínimas, es decir, las letras, están separadas por espacios. En cambio, si escriben una palabra en cursiva, las unidades mínimas están unidas. Entonces, por eso es que ven en la cursiva esto de la palabra como unidad. Esto también ayuda a enseñar a cursiva, ayuda mucho a enseñar la segmentación de las palabras, ¿no es cierto? Entonces, estos resultados concluyen, o sea, dan obviamente pie a que apoyo, ¿no es cierto?, a que la enseñanza a un solo tipo de letra es importante. Estamos hablando de la cursiva. Ahora, vayamos a la otra diapositiva, Luca. Ahí está. Y voy a dar respuesta a esto. ¿Por qué retrasa el aprendizaje comenzar con un tipo de letra y luego enseñar otro tipo de letra? Estamos hablando de empezar con la imprenta y continuar con la cursiva.
Existe obviamente un consenso entre los investigadores, entre los estudiosos, con respecto a que el cambio de letra retrasa el aprendizaje, ¿sí? Tenemos que tener presente que aprender a trazar una letra implica formar un patrón motor que involucra una representación de todos los movimientos. Hoy estábamos hablando, ¿sí? Es la muñeca, es el dedo, es el hombro, el brazo, ¿sí? Y las posiciones para hacerlo. El comenzar con un tipo de letra y luego enseñar otro plantea para el chico un doble esfuerzo, ¿sí? Que obviamente carece muchas veces de fundamento y lo perjudica. ¿Y a quién más perjudica? A los sectores vulnerables, porque claro, no tienen experiencias alfabetizadoras tempranas. Cuando digo experiencias alfabetizadoras tempranas, me estoy refiriendo a experiencias alfabetizadoras o un ambiente alfabetizador anterior al ingreso escolar, ¿sí? A ver, los niños, en cambio, que reciben poca estimulación en su hogar, que es en este caso, son los que mayores dificultades presentan cuando se impone en nuestro medio educativo, primero enseñar a escribir en imprenta mayúscula y luego enseñar a escribir en cursiva, ¿sí? El problema no lo plantea el problema no está en la letra cursiva, sino en el cambio de letra, ¿sí? Entonces, porque la cursiva lo que requiere es práctica, hay muchos que lloran a veces, ¿sí? Pero el problema no está en la letra, sino en el cambio de letra. Pasemos a la otra diapositiva. Ahora, ¿qué sucede cuando se aprende a escribir primero en letra imprenta mayúscula, ¿sí? Y después pasamos a la cursiva? Y ahí ustedes tienen, miren, yo les quiero mostrar esta y la otra figura, porque vamos a ver dos muestras de escritura. Primero, tenemos una niña que aprendió a escribir a los 5 años ya en cursiva, obviamente proviene de un ambiente alfabetizador y demás. Este texto que escribió fue a fin de primer grado. Y la otra figura, Lucas, ahí está. Y un niño que comenzó a escribir en imprenta mayúscula y en segundo le piden que escriba en cursiva. Este último niño escribe una oración en imprenta y la otra en cursiva, porque no puede escribir solo en cursiva. Las diferencias entre ambas escrituras no solo residen en la legibilidad, fíjense ustedes, del trazo, sino también en la composición. Se ha observado que los niños del segundo ciclo de la educación primaria usan el tipo de letra que aprendieron en primer lugar. Ustedes saben que en segundo ciclo ellos ya se apropian del sistema y mezclan. ¿Y mezclan por qué? Porque hacen de su letra un símbolo, ¿no es cierto? De una apropiación. Mezclan las letras, como les dije, ¿no es cierto? La letra cursiva muestra consistencia, ustedes van a ver en la primera figura, consistencia en el tamaño, regularidad en el trazo, la altura relativa de las letras, fíjense, aspectos que no se observan en la otra. Estamos hablando de la imprenta mayúscula como indican en estos ejemplos, ¿sí? Vamos al otro ejemplo. Ahí está. Fíjense cómo hay la letra imprenta mayúscula, es todo un mismo tamaño. En la letra cursiva nosotros tenemos diferentes tamaños, ¿sí? ¿Está? Bueno. Y tenemos otro también acá, el de la narración, que muchos hacen eso. Utilizan imágenes para narrar o hablar de los núcleos narrativos. A ver, en este grupo, esta figura número 5 corresponde a un niño de cuarto grado, ¿sí? Este niñito comenzó a escribir en imprenta y luego, en segundo grado, aprendió cursiva, ¿no es cierto? Y vamos a ver acá cómo se observa una diferencia con respecto a la legibilidad y el control motor entre estas escrituras, ¿sí? La de los chicos que desde el principio aprendieron cursiva tienen una característica. Ahora, cuando se comienza a aprender en cursiva, se ha comprobado que la letra cursiva resulta más legible y se escribe más rápidamente, ¿sí? Si bien la letra imprenta con la práctica adecuada es de trazo rápido, porque es así, de hecho, levantar el lápiz cada vez que obviamente que escribimos una letra, ¿sí?
lentifica de alguna manera el proceso. De ahí que la cursiva sea más rápida porque el trazo es más continuo. Continuemos con la otra, ahí está. A partir de estos ejemplos dados, vimos que hay diferencias con respecto a la legibilidad y al control motor. Cuando se comienza a aprender en cursiva, se ha comprobado que la letra cursiva resulta más legible, más rápida porque el trazo es continuo y obviamente la letra cursiva se consolida, ahí estamos, la letra cursiva consolida el aprendizaje de la ortografía. Cuando digo esto tiene que ver con, obviamente, siempre que se enseña a escribir de forma convencional, porque forma patrones motores de las letras y de las palabras como un todo, ¿sí? En ese todo, que hoy lo hablamos, esto de entender la palabra como unidad, se incorpora naturalmente la grafía correcta. Acuérdense que hay palabras que nosotros, por ejemplo, hoy les quiero nombrar estas famosas letras tramposas, le decimos. Vaca, ¿cómo sabemos que se escribe con V o V corta? Porque las visualizamos. Entonces, cuando entendemos a la palabra como un todo, se incorpora naturalmente la grafía correcta. Cuando no se enseña ortografía, es decir, cuando no se le enseña a los niños el sonido, ¿sí? Se puede escribir, qué sé yo, puedo decir vaso y puedo decir barco. El sonido es el mismo, pero ahí tenemos que incorporar esto de mostrar las palabras, ¿sí? Y cuando mostramos las palabras, nos apropiamos de la escritura. Si mostramos cómo se escribe una palabra tramposa, ¿sí? Así la llama una maestra acá, que lo utilizamos, ¿no es cierto? Le digo a Sandra Arrua, una maestra de segundo grado, ella utilizó esa palabra tramposa con mi hijo, ¿sí? Tiene que ver con esto. Un mismo sonido se corresponde a dos grafías, ¿no es cierto? Y con la cursiva es mucho más fácil de memorizarlo, ¿sí? Cuando tienen un sonido que puede escribirse como más una grafía, obviamente estamos hablando de una palabra tramposa, una letra tramposa, ¿no es cierto? Entonces se trata de que los niños formen patrones motores correctos, ¿sí? Para que siempre escriban según la ortografía convencional. Es más, les puedo decir un ejemplo. Cuando ustedes, por ejemplo, corrigen, me pasa a mí cuando corrijo, también trabajo en secundarios, cuando corrigen, hasta ustedes mismos dudan de la ortografía, ¿no es cierto? Entonces tengo que escribir en un papel para ver cómo se escribe. ¿Por qué? Porque memorizamos la escritura, las palabras bien escritas. Ahora, cuando tenemos que corregir en otro que escribió, nos pone en duda, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Vayamos a la otra diapositiva. Vamos a ver entonces la relación entre el proceso de transcripción y de composición. Decíamos hoy al principio que vamos a tomar el modelo de composición del proceso de escritura de Flowery Eyes, en donde tenía 3 momentos, ¿no es cierto? Planificación, textualización y revisión del escrito. Y que a partir de ese cuadrito, de esa propuesta, ¿no es cierto? Está Beringer y otros autores que toman el proceso de textualización y lo subdividen, estamos hablando de escritores principiantes, lo subdividen en 2 subprocesos, el de transcripción y el de composición, ¿sí? Entonces, como ya señalamos, escribir un texto involucra 2 subprocesos. El trazado de las palabras, que tiene que ver con la transcripción, la escritura de palabras y letras con la transcripción, y el ordenamiento sintáctico discursivo, que tiene que ver con el proceso de composición. A estos 2 subprocesos lo vamos a colocar dentro de lo que es la textualización, ya cuando están escribiendo. Según muestran numerosos estudios, existe una relación entre habilidades grafomotoras para el trazado de las letras y la calidad del texto escrito, que es lo que decíamos hoy, ¿sí? Se observa que la fluidez en el trazado facilita el proceso de composición porque al automatizar el proceso, es decir, al apropiarse del proceso, las letras se trazan con mayor rapidez y la atención puede focalizarse en otros aspectos del proceso de producción. Es como
una comparación medio grosera, es como cuando aprendemos a manejar la bicicleta o un auto, esos movimientos se automatizan, ¿sí? Lo mismo pasa con la escritura. Entonces, cuando el chico se apropia, se focaliza más en la producción que más en el trazado. Entonces, como los movimientos son necesarios para trazar las letras, están bajo control voluntario. Si no se automatiza esto, plantea una fuerte demanda cognitiva de atención para los niños, ¿sí? Para los chicos, ¿no es cierto? Sabemos que la capacidad de atención de los chicos es limitada, por lo que ese esfuerzo cognitivo puesto en el trazado impide que atiendan al mismo tiempo en la composición. Lo mismo en la sintaxis y en la organización. Esto mismo sucede con la lectura en voz alta. Cuando le pedimos a alguien que lea en voz alta y ese texto no fue leído anteriormente, porque cuando tenemos que leer en voz alta tenemos que leer con cadencia, respetar las comas, los puntos, no prestamos atención al contenido, sino al cómo lo leen y sino prestamos atención a cómo leemos. Lo mismo pasa con la escritura. ¿Sí? Prestamos más atención quienes están aprendiendo a escribir en el trazado que en el contenido de lo que se escribe. Por eso es importante esto. Entonces, cuando los niños comienzan a aprender a escribir, dirigen todo su esfuerzo cognitivo a aspectos, obviamente, grafomotores y ortográficos, ¿sí? De la escritura, porque no tienen recursos cognitivos suficientes para escribir textos, ¿sí? Si los niños escriben lentamente, no pueden recordar qué quieren escribir y no pueden planificar ni componer. ¿Está? Esta dificultad no solo se encuentra al iniciar el proceso de aprendizaje, sino que en toda la primaria y también se observa en estudiantes de secundaria. En efecto, hay estudios que encontraron que la calidad del texto escrito producido por los chicos de tercero a sexto grado dependían del nivel de apropiación, de automatización del trazado de las letras y de las palabras, ¿sí? Hay esos 3 estudios que lo hicieron Borsone y Sánchez en el 2007, ¿sí? En nuestro medio, en donde se evaluó un grupo de niños de primer grado con tareas de renarración oral y escrita y de escrituras de palabras. Ahí pasamos a la otra diapositiva, entonces les muestro, Lucas. Ahí está. Eso. A ver, ¿y la otra? Ahí está. Entonces, esto es lo que le quiero mostrar. En este estudio que hace Borsone y Sánchez en el 2007, se observó que el desempeño fue inferior en la escritura de textos respecto de las escrituras de palabras puestas que el porcentaje. Fíjense, en la renarración oral, obviamente se grabó y se transcribió cómo se desenvolvió ese niño, y en la renarración escrita, y se copió tal cual lo escribió, fíjense cuánto escribió. Sí, el porcentaje entonces de omisión de letras disminuía considerablemente en la escritura de palabras aisladas. Hay un 42% de textos versus un 28% de palabras. Además, se observaron mejores habilidades discursivas en la renarración oral que en la escritura de textos. Esto también tiene que ver con esto, ¿eh? El docente, si al docente solo les lee el texto, obviamente se va a apropiar de ciertas estructuras, pero el chico necesita tener el texto. Por eso, ¿se acuerdan de esas cajas que vinieron, esas cajas de colores de libros repetidos que llegaron desde Nación? El objetivo de eso es que el chico manipule el texto y siga con la vista, ¿sí? Entonces están aprendiendo no únicamente a escuchar, sino también a visualizar, que ahora vamos a hablar también un poquito de conciencia fonológica. Entonces, ven acá, se observaron mejores habilidades discursivas en la renarración oral que en la escritura de textos. Esta diferencia no puede atribuirse a las dificultades del proceso de composición, sino que podría explicarse por la situación de sobrecarga cognitiva que generan las habilidades de transcripción. Estamos hablando de que está puesto más el foco en el trazado que en el contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que la escritura no ha sido automatizada, ¿sí? Entonces, los resultados llevan a pensar que al ser habilidades de transcripción incipientes y poco efectivas, estamos hablando memorísticas, estas se ven afectadas en los procesos de textualización, ya estamos hablando de composición, porque compiten con los recursos de la memoria.
¿Está? Ambos procesos, estamos hablando acá, producen en consecuencia una sobrecarga en el sistema operativo, lo que sugiere que las restricciones se dan en dos direcciones simultáneas. Los procesos de nivel inferior que ejercen restricciones sobre habilidades de composición, pero al mismo tiempo las demandas cognitivas de los procesos de nivel superior que afectan el desempeño de las habilidades de transcripción cuando éstas no han sido automatizadas. En el último ejemplo, en este ejemplo, se muestra que el recuento oral y el escrito de este niño que participó del estudio realizado, el relato oral del niño es completo, es coherente, muestra un buen dominio de los recursos lingüísticos, es decir, la pregunta es, ¿por qué no muestra igual dominio en la escritura? Y obviamente es evidente que al no poder escribir en forma rápida las palabras, se olvida del contenido, escribe solo algunas palabras y abandona la escritura del texto, es decir, no tiene las habilidades grafomotoras necesarias para escribir un texto, aunque domine el género narrativo en la oralidad, pero no puede hacerlo en forma escrita. Y eso pasa también en secundaria. Entonces, es importante señalar que ese grupo de niños que se le enseñó a escribir en imprenta mayúscula, esta metodología empleada de la psicogénesis, porque de ahí viene esto, ¿no es cierto?, de la psicogénesis, no promueve la correspondencia ni la práctica del trazado. Por eso hay mayores dificultades a la hora de escribir en cursiva, ¿sí? Escribir textos, mejor dicho, escribir textos. Y esto ya lo dice Borsone y Lacunza en un estudio del 2017. Respecto de esto de Borsone y Lacunza, que hacen este estudio en el 2017, fíjense que pasamos del 2001, 2002, 2007, 2017, que es un estudio que está en curso, que es lo que les decía hoy, lo del programa Queremos Aprender, es un programa que incorpora el trazado de la letra cursiva y la práctica de este trazado, así como la enseñanza de escrituras de textos, y obviamente los resultados fueron fabulosos en cuanto a que el desempeño superior al observado en trabajo, tanto en escritura de palabras como texto, fue superior respecto a aquellos niños que empezaron con la imprenta, ¿sí? ¿Qué queremos decir? La otra diapositiva me parece, a ver, Lucas, ahí está, eso ya lo vamos a ver. Estos estudios llevaron a que la letra cursiva facilita el proceso de composición, es decir, de producción de texto escrito porque se automatiza más rápidamente. Con la práctica necesaria, la escritura se vuelve más fluida usando letra cursiva que con otros tipos de letras, es decir, no requiere esfuerzo cognitivo del trazado. De ahí que se muestre que los niños, cuando han aprendido desde el jardín a escribir en cursiva, esto también hay que trabajarlo después con acuerdos interinstitucionales y también lo hablamos con nuestros colegas o con las colegas que trabajamos acá en el Instituto de Formación Docente, que hay que hacer también un replanteo de los diseños curriculares de nivel inicial, nivel primario y de plan de estudio del profesorado, ¿no es cierto? Porque si vamos a seguir la línea de Borsone nos lleva a replantearnos todo esto, ¿no es cierto? Y sabemos que, por ejemplo, lo que tiene que ver con el trazado de letras por allí o no está explícitamente dado en los diseños, ¿sí? Estamos hablando de el aprestamiento, no está como un contenido. Entonces, hay que trabajar a esto y verlo desde dónde lo podemos ver. Bueno, pero ese va a ser tema para otra jornada. Entonces, volvamos a esto. Sabemos que con la práctica necesaria, la escritura se vuelve más fluida usando la letra cursiva que los otros tipos de letras. Es decir, no requiere un esfuerzo cognitivo su trazado. De ahí que se muestre que los niños, cuando han aprendido desde el jardín a escribir en cursiva, escriben composiciones de mejor calidad que los que han aprendido en otra letra, particularmente aquellos que comenzaron con un tipo de letra, estamos hablando los que empezaron con imprenta y luego pasaron a la cursiva. Otro rasgo de la cursiva es que favorece la escritura de textos, es que se accede a la escritura de palabras más fácilmente. La naturaleza de la cursiva permite memorizar y recuperar la palabra como unidad, que esto es lo que hablábamos hoy, ¿sí? Más fácilmente que la letra imprenta que se escribe
¿sí? Letra por letra. En la escritura en cursiva, todas las letras están unidas. ¿Está? Entonces, en síntesis, la cursiva es más demandante en cuanto a la coordinación fina, pero favorece la composición textual. ¿Sí? Requiere de mucha práctica, pero las composiciones textuales de los chicos en cuanto a escritura de palabras, ¿sí? Y estamos hablando de sintaxis también, es mucho superior. Ahora vamos a hablar de la enseñanza de la cursiva. Se ha señalado que la enseñanza temprana en jardín y en primer grado, la letra cursiva es un factor crítico para prevenir dificultades de escritura. Se ha observado también que la escritura en cursiva, obviamente, es mucho más fácil de aprender que en la imprenta, por la naturaleza del garabato, nomás piensen en el garabato. Por lo que se ha elaborado, obviamente, propuestas pedagógicas para la enseñanza y la práctica. Hay estudios sobre la enseñanza de la cursiva, muchísimos estudios sobre la enseñanza de la cursiva que coinciden en señalar que las dificultades de escritura que experimentan algunos niños se deben, en mayor parte, a las deficiencias de la enseñanza. Algunos investigadores han cuestionado la forma de enseñar a escribir y el tiempo dedicado a la práctica, y ahí me quiero centrar, en el tiempo dedicado a la práctica. Hay observaciones realizadas en las escuelas, ¿sí? Tiene que ver con la efectividad de la enseñanza de la cursiva en primer grado a partir de un modelo que muestra obviamente un movimiento de trazado versus un modelo estático. Y aquí me quiero detener en enseñar el trazado de las letras, ¿sí? Porque una cosa es tener la letra estática colgada así en el salón como en las guirnaldas donde aparecen los tipos de letras y otra cosa es enseñar el trazado. El modelo de movimiento, porque tenemos dos, el estático y el de movimiento. El de movimiento, vamos a centrarnos, presenta una focalización en la dirección del trazado y la secuencia del movimiento en la formación de las letras. Primero, el docente les enseña el trazo en el pizarrón, señalando explícitamente el punto de partida, la dirección de los movimientos y el punto de llegada. Esto es importantísimo. Hay cuadernillos en donde están como puntitos con flechitas, son fabulosos a la hora de enseñar de alguna manera. Son memorísticos, son repetitivos, ya lo sé. Pero nos va a facilitar mucho a la hora del trazado. Luego, este grupo de niños, porque se hicieron estudios, ¿no es cierto?, con los que le enseñaron el modelo de movimiento y los que enseñaron del modelo estático, ¿no es cierto? Del modelo estático hay diferencias desde que se les enseña el modelo estático y otro del modelo de movimiento. Obviamente, después de unos meses de práctica, se evaluó el desempeño de estos alumnos y se observó el mejor manejo en el grupo que copiaba un modelo de movimiento al grupo que había un modelo estático. Vayamos a la otra diapositiva, Lucas, a ver si está. Ahí está. Entonces, la enseñanza de la cursiva, ¿sí? Los estudios muestran que el aprendizaje es superior cuanto más información se le proporciona. Tenemos que decirle esta, qué sé yo, la diferencia entre la E y la L. Esta es más alta, va hasta acá, sube hasta acá. Información que se le proporciona, estamos hablando, tenemos que dotar la información al chico, lo que implica. ¿Qué implica esa demostración? Implica, que es lo que pongo acá, demostración visual de la forma, descripción de los movimientos para trazar las letras, verbalización de los movimientos por parte de los niños, es decir, subo, bajo, la realización y la práctica guiada de los movimientos. Muchas veces también le tomamos la mano al niño, ¿sí? Todo eso es importante. Pero mejor, y esto tiene que ver con acuerdos institucionales, si lo empiezan haciendo desde el nivel inicial, pero esos son acuerdos. El nivel inicial me va a decir que no está prescripto en el diseño, pero son acuerdos. Ustedes saben que se puede llegar a un consenso. A ver, por otro lado, en cuanto a la enseñanza de la cursiva, los estudios muestran que el aprendizaje es superior cuanto más información se proporciona, ¿sí? Lo que implica
demostración visual de la forma, y vuelvo a repetirlo, descripción de los movimientos al trazar las letras, verbalización, que es lo que tengo acá en la diapositiva, por parte de los niños, realización de la práctica guiada de los movimientos. Inclusive el trazado de la letra con el dedo. Con el dedo ayuda a los niños con dificultades a reconocer la letra presentada visualmente, que le sigan con el dedo en el pizarrón. Es más, hasta podemos trabajar la escritura en cuanto a que escribimos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, todo eso hay que enseñar. Obviamente se ha comprobado que esta relación entre ver la letra y trazarla, ¿sí?, indica la presentación cerebral de las letras. No es lo mismo ver la letra que trazarla. No es solo visual, sino que incluye también un componente sensorio-motor. Entonces, lo que se observa en estos estudios es que activan áreas motoras del cerebro, ¿sí?, cuando miran las letras que cuando trazan. No es lo mismo mirar la letra que trazarla. Ahora, vayamos a la otra diapositiva, Luquita. Ahí está. Ahí estás. Otro punto. Enseñar y aprender a escribir en cursiva y a leer en imprenta minúscula. Como ya se dijo, en nuestro país se adoptó obviamente, y en la provincia de Corrientes se adoptó la letra imprenta mayúscula para enseñar a leer y escribir, ¿no es cierto? Cuando iniciamos el proceso de enseñanza. Esta práctica se impuso a partir de estudios sobre primeras formas de escritura en las que se comprobó el uso de la imprenta mayúscula en los niños que aprendían a escribir antes del ingreso escolar. Estamos hablando del trazo. Es mucho más sencillo que el continuo, vamos a decir así. El hecho de recurrir a la letra imprenta mayúscula tanto para la enseñanza de la escritura como para la lectura, partiendo de una observación realizada en la escritura, conlleva el supuesto de que ambos procesos son iguales, desconociendo aspectos que, por evidentes, no son menos importantes. Entonces, esto hay que resaltarlo. Se escribe con la mano y se lee con los ojos. La escritura manuscrita requiere, y creo que está en la otra diapositiva, Lucas. Ahí está. La escritura manuscrita requiere de habilidades motrices para el trazado de las letras y la lectura. Vamos de vuelta. La escritura manuscrita requiere de habilidades motrices para el trazado de las letras. Y la lectura de habilidades de procesamiento visual perceptivo para el reconocimiento de las palabras escritas. ¿Sí? Esto tiene que quedar bien claro. ¿Por qué digo esto de lectura y escritura por separado? Vieron que antes se hablaba de lectoescritura. Es lo mismo que enseñanza-aprendizaje. A partir del avance de las ciencias cognitivas, ¿sí?, se sabe que la escritura se ocupa una partecita del cerebro y que la lectura se ocupa de otra partecita del cerebro. Por eso hablamos de diferentes procesos, escritura y lectura, ¿sí? Son habilidades distintas, se enseñan en simultáneo, se aprenden en simultáneo, pero ocupan diferentes lugares del cerebro. Lo mismo que enseñanza-aprendizaje. Sabemos que enseñanza está puesta en un sujeto, estamos hablando del sujeto que enseña, y aprendizaje se habla del sujeto que aprende. Antes hablábamos de enseñanza-aprendizaje. Hoy enseñanza se da en un momento y el aprendizaje en otro. Y también, que es lo que le digo a los alumnos, el hecho de que yo enseñe no garantiza que el otro aprenda, porque también tenemos que saber que el sujeto que aprende tiene sus procesos de aprendizaje. Todos tenemos distintos procesos en cuanto a la apropiación, ¿no es cierto? Entonces, cabe esa aclaración. Hablamos de dos procesos, ya no hablamos más de lectoescritura como una sola, sino que hay lectura por un lado y escritura por otro lado, ¿sí? Bueno, continuemos que les quiero comentar, si no se nos va a hacer largo. Entonces, en una investigación realizada, se encontró que la escritura de la letra cursiva minúscula es un 40% más veloz que la imprenta. La mayor velocidad del trazado en la cursiva respecto al trazado de imprenta se explica porque la cursiva, el trazado es continuo y sin espacios en las letras. Esto es repetitivo, pero lo digo.
Cabe señalar que en la extensa revisión de trabajos realizados en distintos países no se menciona en alguno de ellos que los niños de primer a tercer grado de la escolaridad formal hayan aprendido a escribir utilizando la letra imprenta mayúscula, ¿sí? Sino que aprendieron a escribir cuando se apropiaron de la cursiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando enseñamos a escribir con imprenta mayúscula, enseñamos a escribir unidades menores. Estamos hablando de palabras o frases. Cuando hablamos de textos completos, ellos ya están apropiándose, ya tienen apropiado la cursiva. Desde hace años existe un consenso entre los investigadores sobre el hecho de que las letras se reconocen a partir de sus rasgos y las palabras por las letras que las componen, ¿sí? Hay autores que sostienen que las letras se diferencian a partir de un número reducido de rasgos que funcionan por contraste o por oposición. Para distinguir letras diferentes, el niño debe realizar un proceso perceptivo que permite ignorar información irrelevante y atender solo a aquella que le posibilite la diferenciación. Se considera que el reconocimiento y la discriminación de las letras tiene una relación causal fuerte con el éxito en el aprendizaje inicial de la lectura. Los estudios sobre los movimientos oculares durante la lectura proporcionan un soporte empírico, estamos hablando de experiencia, a dicha relación. En efecto, las investigaciones realizadas con lectores expertos y no expertos muestran que la mayor o menor velocidad de estos procesos incide sobre los procesos generales de comprensión. Y ahí aparecen dos autores, Reiner y Polastek, del 89, pero vale la pena. Encontraron estos dos lectores no expertos que producen mayor cantidad de movimientos oculares. Estamos hablando de analfabetos funcionales, ¿sí? Cuando hablamos de analfabetos, estamos hablando de analfabetos, personas que no saben leer y escribir, y estamos hablando de analfabetos funcionales, estamos hablando de los que leen pero que no pueden entender lo que leen. Entonces, son lectores no expertos. Entonces, estos lectores no expertos producen mayor cantidad de movimientos oculares de retroceso y que el tiempo de fijación ocular, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque también la enseñanza de la cursiva tiene fuerte incidencia en la lectura, además de la escritura, en la lectura. En lectores expertos la lectura es mucho más rápida que en lectores no expertos, ¿sí? Estas variaciones entre lectores expertos y no expertos implicarían a su vez las diferencias en el desempeño de la comprensión. También se comparan los movimientos oculares de los niños prelectores, es decir, los niños que están aprendiendo a leer y a escribir. ¿Sí? De los niños ya lectores estamos hablando de un tercer grado. La tarea que debían realizar era, en este caso en este estudio que le estoy nombrando, decidir si dos series de letras eran iguales o no. Los movimientos oculares de los niños lectores resultaron ser más económicos y precisos, en tanto que atendían a rasgos relevantes, ¿sí?, de las letras, mientras que los movimientos de los niños prelectores fueron más erráticos e imprecisos, ¿sí? Al reconocer la importancia del procesamiento perceptivo, los investigadores se preguntaron qué tipo de letra, imprenta mayúscula, imprenta minúscula, es conveniente utilizar con los niños que comienzan el aprendizaje de la escritura, o de la lectura, en este caso estamos hablando de lectura. Se pudo responder a este interrogante, ¿sí? Se observó que las letras en imprenta minúscula son más fácilmente discriminables que las mayúsculas, que esto es lo que le quería decir, ¿sí? Si ustedes observan textos completos escritos en imprenta mayúscula, es imposible de leer, ¿sí? Es decir, cuando, por ejemplo, hacer una pausa cuando hay una coma, cuando hay un punto, cuando inicia una oración, cuando termina. Ahora, cuando tenemos textos escritos completos en imprenta minúscula, en donde vemos dónde inicia, que son los textos en general, ¿sí? Es más discriminable, ¿sí? Y la lectura es mucho más rápida. Hagan ese ejercicio, pónganse, siempre yo le digo a mis alumnas, pónganse en el papel de alumnos, ¿sí? Resuelvan las actividades, a ver si ustedes lo pueden resolver. Y piensen en los padres que cuando dan tareas si pueden resolverlas o no, todos eso les digo. Entonces,
Se considera que esta ventaja de la letra imprenta minúscula se debe a que este tipo de letra, los rasgos ascendentes y descendentes, es decir, el tamaño, ¿sí?, tienen especial saliencia perceptiva. Los estudios dan sustento empírico al hecho de que los textos escritos se impriman en imprenta minúscula. ¿Sí? Así que, por favor, esto de que muchas veces veo que solicitan en jardines cuentos escritos en imprenta mayúscula. Cuentos, no, la letra mayúscula sirve para trabajar unidades mínimas, en el caso de palabras o frases cortas, ¿sí?, breves. Entonces, las investigaciones aportan evidencia a favor de la enseñanza de la cursiva para escribir, y esto quiero que lo quede bien en claro. No sé si está en la diapositiva, Lucas. Eso. No, dejale en la pregunta anterior. Entonces, vuelvo a repetir. Estas investigaciones aportan evidencia empírica a favor, obviamente, de la enseñanza de la cursiva para escribir y de la imprenta minúscula para leer. ¿Sí? Estos datos que les comenté hoy justificarían utilizar estos dos tipos de grafías para enseñar a escribir y a leer, respectivamente, desde el inicio de la escolaridad formal. Sin embargo, podría objetarse que la enseñanza simultánea de distintos tipos de letras podría retrasar el desarrollo de habilidades inferiores como la lectura y la escritura de palabras, pero no va a incidir en las habilidades básicas para la comprensión y la composición de textos, ¿sí? Bueno, ahora continuamos con esta otra pregunta que tenía que ver con los momentos. Responder a estas preguntas. Ahora, ¿cómo incide el tipo de letra en el aprendizaje de la lectura y la escritura? Y ahí le quiero comentar este estudio que hizo Borsone, una investigación en Corrientes, ¿sí? La otra diapositiva, Lucas. En Corrientes, estamos hablando de Corrientes Capital. Lo que hizo fue explorar la incidencia del tipo de letra en el aprendizaje y obviamente hizo un estudio en el que se evaluaron las habilidades de escritura de palabras, lectura de palabras y reescritura de textos en grupos de niños al finalizar primer grado. Para ello, obviamente, se comparó el desempeño de dos grupos de niños que recibieron una enseñanza inicial de la lectura y la escritura utilizando la cursiva para escribir y la imprenta minúscula para leer, es decir, los dos tipos de letras. Con estos grupos se impartió una enseñanza de letra imprenta mayúscula para leer y escribir, es decir, se tomaron dos muestras, vamos a decir así. Una escuela, un grupo de niños de zona urbana y un grupo de niños de zona rural. Con un grupo que se llevó a cabo en el 2001, se enseñó desde la imprenta mayúscula hasta llegar a la cursiva, ¿cierto? Y con el otro grupo se enseñó desde la cursiva. Y ahí les quiero comentar los resultados, ¿sí? Esto se llevó a cabo en el 2001, con la misma docente, porque también a la docente le hicieron un seguimiento y obviamente ayudaron en la planificación de esta propuesta alfabetizadora. Todavía las observaciones no, le voy a comentar algo. Como les dije, los grupos de niños que participaron tenían características sociodemográficas distintas. ¿Por qué? Porque un grupo de niños asistían a la escuela rural, estamos hablando de Corrientes, y el otro grupo asistía a una escuela urbana, Corrientes Capital, ¿sí? Los dos grupos, el rural y urbano, se tomó el primer grado en el 2001, ¿sí? El otro análisis se hizo en el 2002 con otro primer grado. El grupo de niños rurales estaban formados por pocos chicos, entre 10 y 15 niños, mientras que el grupo urbano estaban entre 25 y 35. Entre 25 y 30 alumnos. En ambos grupos, como les dije, la enseñanza fue impartida por las mismas maestras, ¿sí? En el caso de la maestra rural y en el otro, una maestra para la ruralidad y una maestra para la zona urbana. En el 2001, como les dije, tanto el grupo urbano, el grupo de chicos de la urbanidad como los rurales, se enseñó a los niños a leer y escribir en imprenta mayúscula y luego se pasó a la cursiva.
Y esas mismas maestras en el 2002, con otro grupo, propusieron otro modelo de planificación, iniciando desde la cursiva. Este grupo de alumnos, tanto el del 2001 como el del 2002, fueron evaluados. Y los resultados fueron totalmente diferentes. ¿Sí? Fueron evaluados por un entrevistador durante los meses de marzo, es decir, al inicio del ciclo lectivo, y noviembre, es decir, al finalizar el ciclo lectivo. En el mes de marzo se le administraron pruebas de lectura y escritura de palabras, y en el mes de noviembre estas mismas pruebas, ¿sí?, más se le agregó una prueba de reescritura. En muchos casos se estuvo llevando a cabo el año pasado esa prueba de escritura y de reescritura también del cuento. Estas pruebas de escritura de palabra y reescritura del cuento se administraron en pequeños grupos de 3 o 4 alumnos, ¿sí? Y la prueba de lectura se llevó a cabo de manera individual. A ver, la lectura hecha por los niños fue registrada en audio. Los resultados obtenidos en la prueba de escritura de palabra a fin de año muestran un progreso en el aprendizaje de todos los grupos, tanto de la zona urbana como de la zona rural. Los grupos urbanos tuvieron, obviamente, un buen desempeño en ambos años. Estamos hablando de 2001 y 2002. En el medio rural se encontró una diferencia importante en cuanto al desempeño de escritura de palabras en el 2001 respecto del 2002. Acuérdense que en muchos casos estos niños no reciben acompañamiento desde el hogar, entonces fíjense la importancia de la escuela. Como les dije, hubo una diferencia importante en los niños de la ruralidad en cuanto al modelo de planificación de la enseñanza de la escritura. Quienes en el 2001 aprendieron a escribir primero en imprenta y después en mayúscula, y quienes aprendieron en el 2002 a escribir en letra cursiva, ¿sí?, se notó una diferencia. Los niños del 2001, por ejemplo, obtuvieron un porcentaje mayor al 40% en cuanto al desarrollo de sus procesos de escritura. En cambio, los que aprendieron con la planificación del 2002 obtuvieron puntajes superiores a los 80 puntos. Esta investigación la pueden buscar también, es de Borsone y Lacunza, no me acuerdo bien, que también les podemos facilitar acá a través de las redes, para que vean ustedes qué ejercicios llevaron a cabo. Kaufman también lo lleva a cabo, Kaufman y Rodríguez, sobre todo Kaufman, también tiene estas evaluaciones que permiten de alguna manera ver en qué etapa del proceso de escritura están nuestros chicos y después qué tipo de propuestas llevar a cabo para subsanar esto, ¿no es cierto? Bueno, volvamos a este estudio que hizo Borsone. Entonces, tanto entre los grupos del 2001 como en el grupo del 2012 se observó una diferencia importante en los niños del medio urbano y del medio rural. La diferencia que se reduce al año 2002 por los avances de los niños en el medio rural. ¿Qué quiere decir? La planificación que se llevó a cabo en el 2002 los puso a los del medio rural en un nivel que estaban los del medio urbano. Fíjense la importancia de este tipo de propuestas, ¿no? En el 2002, en el 2002 todos leían con fluidez, porque se hicieron a finales de noviembre, ¿no es cierto? Se observó que el grupo, por ejemplo, urbano el 2001, los niños, respecto de la fluidez, ¿no es cierto?, leían un 57% de las palabras. Y en el 2002, un 80% de las palabras. ¿Sí? Podría pensarse que esta diferencia en fluidez se debe a que la letra imprenta mayúscula entorpece el procesamiento perceptivo de niños en primer año que comienzan a aprender a leer palabras, o también es posible suponer que aprender a leer en imprenta minúscula favorece la lectura de la mayor parte de los textos que ven los niños y que están escritos en esa letra. En el caso de la escuela rural, los chicos del 2001 tuvo un desempeño muy pobre, mientras que en el 2002, los chicos del 2002 de las escuelas rurales dieron
O sea, tuvieron una fluidez lectora del 90%, es decir, se pusieron al mismo nivel que los niños de la urbanidad. ¿Sí? En el 2002, entonces esta situación mostró un cambio puesto que los niños pudieron leer en promedio. Si consideramos este avance en las habilidades de lectura en el grupo rural y la mayor fluidez de la lectura en el grupo urbano cuando se abordó la enseñanza de la lectura con la letra imprenta minúscula, se puede pensar, en coincidencia con Adams, que es otro teórico, que este tipo de letra tiene una incidencia positiva en el aprendizaje. Del grupo del 2001, es decir, el de la imprenta mayúscula, solo el 32% de los textos escritos de los niños tenía más de 20 palabras, mientras que en el 2002, los que aprendieron con letra cursiva, tenía el 72% de textos, o sea, 72% de escritura de texto, que superaba eso. Estos resultados permiten afirmar que el uso de la letra cursiva desde el comienzo del aprendizaje no dificulta la escritura de textos, por lo contrario, parece facilitar este proceso por sí tan complejo. Y como les dije hoy, la cuestión no está en la letra, sino en la práctica. En la práctica. Hay estudios recientes en donde se encontraron que los niños pueden aprender a escribir en cursiva y leer en imprenta minúscula en primer grado. Y esto nuevamente está en Borsone y Lacunza. En este programa Queremos Aprender, que hoy les había comentado, el de Borsone, que se llevó a cabo en Buenos Aires, en La Plata, ¿sí? Los niños fueron evaluados en 3 momentos también, al inicio del año, a mitad del año y a finalizar el año, ¿sí? El docente que estaba a cargo obviamente recibió los lineamientos de este programa, a cargo obviamente de Borsone, y se realizaron observaciones de las prácticas, así como un seguimiento personalizado de las planificaciones. Se aplicaron pruebas, obviamente, escritura de palabras, lectura de palabras, lectura de textos, producción y comprensión de textos escritos. ¿Sí? No sé si continuamos con... en síntesis, y ya para ir cerrando, estos resultados muestran que los niños pueden aprender a escribir en cursiva y a leer en imprenta minúscula desde el comienzo del proceso de aprendizaje. Es importante tener en cuenta que el desempeño de los niños no responde solo al tipo de letra, sino a la propuesta de enseñanza empleada, cuyos ejes de enseñanza, valga la redundancia, son proceso de comprensión y producción oral, escritura de textos, ¿sí? Escritura y lectura de palabras, conciencia fonológica, esto es importantísimo, porque la conciencia fonológica es una habilidad ¿cómo la entendemos la conciencia fonológica? Esa capacidad o habilidad, ¿sí?, de los niños en reconocer, identificar, manipular los sonidos, estamos hablando de los fonemas, es decir, dotarle a esa letrita de un sonido, donde ellos pueden jugar. Vuelvo a repetir entonces, ¿qué es lo que tiene que tener esta propuesta de enseñanza? Procesos de comprensión y producción oral, escritura de textos, escritura y lectura de palabras, conciencia fonológica, correspondencias y habilidades cognitivas y socioemocionales que atiendan a las dimensiones del proceso de alfabetización. Y para cerrar ya con las conclusiones, el aprendizaje de la cursiva desde el comienzo de la enseñanza, es decir, a los 5, a los 6 años, no solo es posible, sino que favorece el proceso de escritura de textos, pues se automatiza, es decir, se apropia más rápidamente que los otros tipos de letras. Es decir, se escribe en forma fluida, es más legible, facilita el acceso a las palabras, mantiene una ortografía convencional. Al ser los trazos continuos, cuando escribimos en cursiva, no solo formamos representaciones motoras, visuales de las letras, sino que también de las palabras.
Y como dijimos y como les mostré hoy, a partir de los resultados de las investigaciones en diversos países, como les dije hoy, Francia, Estados Unidos, Italia, se han organizado campañas para evitar que se abandone la enseñanza de la escritura a mano en cursiva. ¿Por qué? Porque tenemos muchas escrituras hasta nosotros mismos. Utilizamos tanto el teléfono o la computadora que dejamos de lado la escritura a mano y cuesta muchísimo volver. Entonces, tenemos que plantear esto. Los resultados que nos dan, ¿sí? El impacto que tiene en el desarrollo neurológico, estamos hablando del desarrollo neurológico de niños y nuestros también, el impacto que tiene entonces el nivel de desarrollo neurológico y la escritura a mano en comparación con el tipeo, y esto también lo dice Borsone. Por eso es que se insiste tanto en las ventajas de la letra cursiva con respecto a otro tipo de letra, ¿sí? Como sucede en todo aprendizaje, sin la enseñanza intensiva, por eso esto de que cuesta mucho escribir en cursiva, pero después facilita un montón a la hora de la composición, intensiva y sistemática, que hay que proporcionarle a los niños información visual, verbal, práctica, mucha práctica, ¿sí? No se obtienen los resultados que hemos mostrado. Es decir, si nosotros hacemos eso, vamos a tener otros resultados. En todos los estudios que hemos podido consultar, que es lo que hemos leído, ¿no es cierto?, se insiste en la práctica del trazado. Y hoy, en el siglo XXI, en los países desarrollados, los niños tienen cuadernillos de práctica con los que trabajan durante los 2 o 3 primeros meses del aprendizaje de la escritura, que eso es importantísimo. Entonces, en este proceso, acá es donde tiene que aparecer el nivel inicial, porque juega un papel importantísimo para promover el desarrollo de la motricidad gruesa, la motricidad fina, pues introducen los primeros grafismos. El tipo de letra que se adopte, ¿sí?, no es un tema menor. Bueno, esperemos que esta jornada les haya orientado, les dé fundamento a la hora de tomar decisiones respecto de la enseñanza de la escritura. Voy a ir respondiendo cada una de las preguntas, ¿sí? He tratado de ser lo más, sintética, porque acuérdense que es un viernes. La próxima jornada vamos a hablar, hoy hablamos de los componentes de la propuesta alfabetizadora y vamos a puntualizar los contenidos de la alfabetización, en donde tiene que aparecer también la enseñanza de la cursiva, así que nos vamos a encontrar el jueves 16 a las 19 horas para trabajar otra jornada que tiene que ver con los componentes de la propuesta alfabetizadora. Espero que les haya sido de provecho. Yo lo único que les pido, y siempre le digo a las chicas que están estudiando el profesorado, es que sigan estudiando, que busquen materiales. Le digo yo, prepárense para sus alumnos, no subestimen a sus alumnos, prepárense y siempre tengan fundamento para dar cuenta. Y bueno, de aquí en más, fíjense la importancia de la cursiva. Fíjense cómo escriben ustedes, hagan ese ejercicio. Digo, escriben ustedes porque pónganse en situación de sus alumnitos. No hablamos mucho de aprestamiento, sabemos que el aprestamiento es algo que no está incorporado en la currícula. El aprestamiento no va a enseñar a leer y escribir, porque el leer y escribir son procesos cognitivos, pero sí nos va a ayudar a la hora de la grafía, y la grafía es importantísima a la hora de la composición textual. Así que les dejo eso. Nos vamos a encontrar entonces, después el profesor Nicoletti, quien es el coordinador de formación continua acá del Instituto de Formación Docente de Bellavista, le va a facilitar el link para inscribirse a la jornada del 16 de noviembre, que tiene que ver con los componentes de la propuesta alfabetizadora. Así que un gusto. Sé que no sé ni cuántos han escuchado, yo me puse a desarrollar nomás esta jornada y bueno, nos estamos viendo en otra ocasión.
Gracias. Bueno, y a mis docentes de Bellavista nos estamos viendo en las escuelas. Un gusto.